vamos a ver cómo están compuestos la información dentro de una computadora. La forma más fácil, la forma más sencilla de comprender cómo está organizada la información es a través del concepto de archivos y carpetas o directorios. La información más sencilla de una computadora es el archivo. Y podemos ver el archivo y las carpetas, o manejar el archivo de carpeta de dos formas. Uno en forma gráfica, como es el que estamos presentando ahora, se llama explorador de archivos. El mismo es mucho más sencillo de comprender, porque uno ve a través de dibujos si se trata de un archivo o de una carpeta o directorio. En este caso tengo dos carpetas a la vista dentro de la carpeta, en este caso videos, ¿sí? Esto es lo que normalmente se dice que es la estructura de un explorador de archivos. Hay otras informaciones más, por ejemplo, tiene título de menú, y ahí aparecen todas las opciones que yo puedo utilizar con este explorador de archivos. Puedo, una vez seleccionado, cambiar el tipo de archivo. En esta opción acá vamos a ver después de cómo los usamos, porque es para ver cómo se ve el explorador de archivo, pero en general para detectar algunos archivos que no estamos viendo. Y después otro es para dirigirse a una dirección específica de la computadora. Bien, esto es un poco la parte más sencilla de poder ver un archivo o carpeta a través de lo que se llama un explorador de archivos. Pero existe también la posibilidad de ver archivos y carpetas, que es un poquito más complejo, y es a través del famoso terminal. Voy a minimizar mi explorador y voy a abrir mi terminal. La traigo para acá para que veamos cómo es el tema de la terminal, y es lo mismo que estábamos viendo antes en el explorador de archivo. Voy a ver si lo puedo poner acá, para que vean. Esto es en forma de texto. Acá la única diferencia es que debemos conocer bien cuáles son los comandos que tengo que teclear para que me pueda mover en este tipo de entorno. Algunos terminales tienen ayudas y son útiles por ahí, como la flechita para arriba, la flechita para abajo, que es para generar la secuencia, digamos, previa o posterior. Entonces acá, por ejemplo, si yo pongo el comando ls, que es el comando que puse anteriormente, me va a listar todo lo que hay dentro de la carpeta videos, acá. Y puedo yo determinar, por ejemplo, que tengo dos archivos de video de una forma determinada, dos carpetas que están en azul y otro archivo de otro tipo de video que está en blanco. Como verán, puedo usar las dos herramientas para manejarme con archivos y carpetas dentro de la terminal. Por ejemplo, si yo quiero acá agregar una carpeta, voy a crear una carpeta y pongo prueba. Vuelvo acá y hago de vuelta ls y ya me aparece de vuelta la carpeta prueba acá, ¿sí? En cambio, si lo quiero hacer en forma de terminal, tengo que hacer una instrucción mkdir prueba 2. Como verán, aparece directamente en
en la carpeta de coso, en el gráfico acá ya aparece prueba 2, pero acá arriba hasta que no genere el código no va a aparecer la otra carpeta. Perfecto. Para borrar una carpeta, mover a la papelera. Sí. Si yo quiero borrar una carpeta en forma de texto, voy a limpiar para que se vea. rm es el comando. Me voy a tirar a ver si está la carpeta, porque si no me va a tirar error. Voy a borrar la carpeta prueba 2. RM es para archivos. Y ya lo borré. RM para archivos y rmdir para directorios. Como verán, una vez que uno sabe las instrucciones, la terminal no es tampoco la muerte. Es muy útil para cuando uno trabaja con instalar programas y ver qué pasa, porque la parte gráfica no siempre me muestra todo lo que yo estoy haciendo. Bien, el siguiente paso es la estructura de directorio. Todos los sistemas operativos, la mayoría, tienen una estructura fija de directorio. Algunos lo hacen en forma virtual, o sea, la estructura física es diferente a la que uno maneja dentro del explorador de archivos, como es el caso de Windows. Y otros no, tienen definido ya una estructura fija y son todos, por ejemplo, las estructuras de los archivos basados en GNU Linux tienen ese tipo de estructura que es mucho más estándar y fija. Si bien hay distintas distribuciones, distintas formas de manejarse dentro del mundo Linux, la estructura de archivos es siempre la misma. Inclusive hay algunas que son, por ejemplo, que no tengo yo acceso si no soy de una determinada propiedad o de un determinado permiso. Por ejemplo, la carpeta de root no la puedo acceder si no me logueo como root, ¿sí? Como el usuario root. Dentro de una computadora hay muchos tipos de usuarios y bueno, el más importante, que es el administrador, que es el root. Uno puede tomar también el formato de administrador cuando uno crea el tipo de usuario, pero no estamos trabajando eso. Nada, tiene un formato determinado. Acá lo único que más o menos uno tiene que empezar a conocer es el archivo donde están todos las carpetas de los usuarios, que se llama Home. En este caso tengo uno solo, que soy yo. Y otra es Mount, que es un archivo una carpeta donde se montan todos los archivos, todas las unidades que las voy cargando. En el caso, por ejemplo, meto un pendrive, va a aparecer ahí. Otra es esta, que es donde van guardadas todas las aplicaciones que yo voy cargando, OPT. Otra importante para saber es esta, que son los devices que yo tengo, sonido, todos los elementos que están componiendo mi computadora están generados como si fuera un archivo. Tanto el sonido, el video, todo está en device. Y la configuración está en esta carpeta. Si hay carpetas que obviamente si uno se mete tiene que saber qué hace, porque si no puede llevarse puesto el sistema. Hay otras carpetas como de procesos, que son los procesos que están activos. Y después, bueno, estos los servicios y la carpeta de sistema. También está la carpeta de temporarios, que son los archivos temporarios que yo voy ejecutando. Y después está la carpeta de usuario, que es también de condiciones, o donde normalmente están todos los ejecutables. Sería como el archivo de programa de Windows. Bien, básicamente así a vuelo de pájaro es la estructura del directorio de
este sistema, que también tiene predefinido, digamos, lo que es la carpeta de usuario en este tipo de carpetas ya predefinidas: plantilla, público, video, música, imágenes, escritorio, documentos y descargas. Bien, pasemos al icono y la presentación. Por ejemplo, les decía, los iconos son los dibujitos estos que están acá. También tengo dibujitos acá, o sea, tengo acá iconos que son iguales, que son las famosas carpetas o directorios, iconos distintos, que son los elementos que componen los archivos. Bien. Después vamos a ver los archivos, cómo se presentan. Los archivos generalmente se presentan de tres maneras, digamos, básicas o elementales. Uno es normal, el archivo normal es el archivo común, el que estamos viendo acá. ¿Sí? Son todos archivos normales. Y algunos son ejecutables. Acá no tengo ningún ejecutable. Vamos a Juan. Descarga a ver si tengo alguno acá. No, acá tampoco tengo ninguno ejecutable. Pero un archivo ejecutable se va a ejecutar, se va a aparecer como un formato diferente y me va a permitir, si yo hago clic sobre él y es un archivo ejecutable, se va a arrancar el programa. Vamos a ver cómo es el tema de los ocultos. Primero que nada tengo que ir en propiedades y ver acá en propiedades tengo, digamos, la ubicación, donde está puesto, qué tipo de programa lo abre, ¿sí? Y acá el nombre. Y acá están los permisos, lo que yo le había dicho antes de los permisos. Si no lo dije, lo vuelvo a comentar ahora. Básicamente los permisos tienen tres posibilidades: el que lo crea, el propietario, el grupo y otras personas. En grupo se puede definir, o sea, yo puedo definir el grupo. Acá en este caso tengo estos grupos creados en la compu, y le puedo definir también qué tipo de cosas se puede hacer con ese archivo, esas personas que forman parte de ese grupo. Y en cambio, por ejemplo, acá otras personas, o sea, otros que no están en ningún grupo de computadora, no pueden acceder. Por ejemplo, yo acá este archivo, si alguien viene de afuera, no puede llegar a verlo, ¿sí? Y una cosa importante es, para hacer un ejecutable, en este caso en el sistema operativo Linux, GNU Linux, tenemos que habilitarlo con este clic que le ponemos acá, que lo hacemos ejecutable. Realmente, cuando a veces descargamos algunas aplicaciones, por ejemplo las API Machine, que son aplicaciones todas empaquetadas, le tenemos que dar permiso de ejecución si es que no viene ya definido cuando lo descargamos. Esto es importante tenerlo presente. Directamente en otros sistemas operativos privativos, por ejemplo, hay que ponerle .exe y .com o .bin y ya directamente son ejecutables. Bien, vamos a ver el tema de oculto. ¿Qué es un tema de oculto? Por ejemplo, voy a cerrar esto acá y vieron el menú que estaba acá arriba. Bueno, vamos a ir acá y le vamos a hacer clic a mostrar los archivos ocultos. Son archivos generalmente que uno no tiene que tocarlo porque son exclusivos o importantes para el sistema, pero que están ahí. Si yo pongo acá, fíjense que ya tengo un archivo oculto, que lo crearé simplemente a modo de ejemplo. Pero, por ejemplo, yo quiero transformar este archivo en un archivo oculto en este sistema, o sea, en el sistema GNU Linux, con solo ponerle el nombre y ponerle un puntito adelante, ya estaría, ¿sí? Vamos a recargar y vamos a sacarle la opción de ver los ocultos y volar. No lo borré, lo oculté, lo desaparecí de mi vista, ¿verdad? Esto es importante tenerlo presente porque es muy útil y
para evitar que alguien nos debe puesta la tarea. Bien, así de sencillo. Ahora voy a sacar el oculto y ya volvió a aparecer como estaba antes. Espero que se haya entendido. Básicamente esta es la información que tenemos con el manejo de archivos y carpetas dentro de un sistema operativo. En este caso estuve mostrando el sistema operativo Linux. Espero que haya servido. Nos vemos en otra oportunidad. Ahí estamos viendo.